Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de las reglas de diferenciación. Entonces, el día de ayer eh, iniciamos o terminamos, perdón, con un ejercicio de la regla del cociente. Entonces, este siguiente ejercicio es también un ejercicio de la regla del cociente. Entonces, habíamos dicho que la regla del cociente, que la tenemos aquí arriba, establece que para encontrar la derivada de un cociente de funciones, vamos a copiar la función del denominador y la multiplicaríamos por la derivada del numerador. La derivada de 8x cuadrado es 16x, la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 1 es 0. En que esto vamos a restarle la función del numerador y que esto lo multiplicaríamos por la derivada de la función del denominador. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 5x es menos 5. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a simplificar esta expresión y para simplificar dijimos que íbamos a realizar los productos de las expresiones algebraicas que aparecen en el numerador. Entonces, multiplicamos esta x cuadrada por 16x y esto se convertiría en 16x al cubo, luego x cuadrado por 1, 2 y esto se vuelve menos 2x cuadrado. Bien, continuamos con el siguiente miembro del primer factor. Multiplicamos por los miembros del segundo factor. Entonces, menos 5 por menos 16 es menos 80. X por x cuadrado. Luego, menos 5x por menos 2 más 10x. Voy a colocar un signo menos. Vamos a abrir un paréntesis y ahí vamos a colocar el producto de estos dos factores. Entonces, multiplicamos este por este
8 por 2, 16. X cuadrado por X, X al cubo. 8 por menos 5, menos 40, X al cuadrado. Multiplicamos ahora menos 2X, ¿no? Menos 2X por 2X, menos 2 por 2, menos 4. X por X, X cuadrado. Menos 2X por menos 5 serían más 10X. Bien, y finalmente multiplicaríamos 1 por todo lo que está allá. 1 por 2X. 2X. 1 por 2X, 2X. Y 1 por menos 5 sería menos 5. Bien, vamos a multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos 16X al cubo menos 2X cuadrado menos 80X cuadrado más 10X menos 16X al cubo más 40X cuadrado más 4X cuadrado menos 10X menos 2X menos 5. Ok, vamos a operar o vamos a simplificar términos semejantes. 16X al cubo y menos 16X al cubo se hacen 0. Aquí tendríamos menos 2, menos 80, son menos 82.
menos 82 más 40 son menos 42. Menos 42 más 4 son menos 38 x cuadrado. Y ahí tenemos 10x con menos 10x se hacen 0 y nos quedaría únicamente menos x y finalmente nos queda la constante menos 5. En este caso, no hay nada que nosotros podamos factorizar en el numerador para simplificar con el denominador, pero es posible, ¿no?, que se pueda factorizar el denominador. Claro, usualmente nosotros factorizamos para simplificar, ¿no? Disculpe una pregunta. Bien, sí. En el menos 5 no sale positivo al final. Sí, es más 5. Tiene razón. Porque aquí menos por menos es más 5. Tiene razón, gracias. Entonces, en el denominador podríamos extraer un factor común x aquí. Factor de x menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Y finalmente podríamos aplicar propiedades de los exponentes y nos quedaría x cuadrado por x menos 5 al cuadrado. Les decía, se puede factorizar perfectamente, pero usualmente nosotros factorizamos para simplificar las expresiones, ¿verdad? Todo dependerá de las instrucciones que les den en los exámenes, ¿no? Y cómo se pida que expresen la respuesta. Si le piden de forma factorizada y sin exponente negativo, entonces eso implicaría factorizar todo lo que se pueda. Pero en general, esta sería una respuesta aceptable. Bien, entonces habíamos hablado de la regla de la cadena o regla de la potencia. En el libro utilizan como una especie de dos métodos, ¿no? Dice uno utilizando regla de la potencia y otro la regla de la cadena, pero básicamente lo que hacen es aplican sustitución de variables. Vamos a resolverlos tal como los resuelven en el libro, pero creo que el método de sustitución es bueno para aprenderlo, pero creo que es más sencillo, ¿verdad?, a aplicar
la regla de la cadena para funciones tipo potencias o la regla de la potencia, como dicen en, en el libro. Entonces, empleando la denominada regla de la potencia, a mí no me gusta llamarla como regla de la potencia porque esta es la regla de la cadena. Yo, cuando era estudiante, así me la enseñaron a mí solo como regla de la cadena, ¿no? Pero digamos que aquí es la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Entonces, de acuerdo a la regla, entonces este exponente n pasaría a multiplicar a toda la expresión y pongo n. Entonces es 3 por 8x cuadrado menos 5x más 1 elevado al cuadrado. ¿Okay? Eso es esto, ¿verdad? N por u de x, que es esto, elevado a la n menos 1. Y ahora multiplicado por la derivada de u, que en este caso sería 16x menos 5. Bien, les comentaba que aquí en el libro denominan a esto regla de la cadena, pero decía yo, es la misma regla de la cadena, solo que en este caso se utiliza una sustitución de variable. Entonces, en este ejemplo se sustituyen variables. Se dice que u es 8x al cubo menos 5x más 1. Entonces, cuando usted tiene que esto que está aquí adentro es u, toda la expresión completa, es decir, y, va a ser igual a u elevado al cubo, ¿verdad? Porque aquí tiene 8x cuadrado menos 5x más 1 elevado al cubo. Y lo único que hicimos fue hacer una sustitución de variables y llamar a eso u. Bien, entonces vamos a encontrar la derivada de y respecto a u. Entonces, ¿dónde están involucradas y u? Aquí. Entonces, la derivada de y respecto a u va a ser 3u al cuadrado. O sea, utilizamos la regla de la potencia, ¿no? El exponente pasó a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Ok. Luego vamos a encontrar la derivada de
la derivada de u respecto a x. Entonces, ¿dónde está involucrada u y x? Aquí. Entonces, la derivada de 8x cuadrado, pareciera que puse otra cosa. 8x cuadrado. Entonces, la derivada de 8x cuadrado es 16x, ¿no? Y la derivada de menos 5x es menos 5. Entonces, aquí esta formulita nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Es decir, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3u al cuadrado por 16x menos 5. ¿Y qué es u? 8x cuadrado menos 5x más 1 al cuadrado por 16x menos 5. Como un ensayo de una sustitución, me parece que está bien. Creo que la regla de la cadena no es necesario hacer una sustitución para determinar la derivada, ¿no? Bien, entonces veamos este ejemplo. Y obviamente podemos expresarlo como 6x menos 1 elevado a la 1/4. Y entonces decimos que y' va a ser igual, el 1/4 pasa a multiplicar a 6x menos 1 elevada a 1/4 menos 1. En una unidad hay 4 cuartos, entonces 1/4 menos 4 cuartos son menos 3 cuartos. Entonces aquí lo que tenemos es n por u de x a la n menos 1 y habría que multiplicarlo por la derivada de u, que sería 6. Entonces 6 por 1, 6 cuartos de 6x menos 1 a la menos 3 cuartos. Y simplificando y dejando expresado todo sin exponentes negativos, tendríamos la mitad de 6 es 3, ¿verdad? La mitad de 4 es 2. Se multiplica a 6x menos 1 a la 3 cuartos.
Bien, y si hubiésemos realizado empleando el método de sustitución. Entonces, U es 6x menos 1 y Y entonces sería U a la 1/4. Bien, entonces determinamos la derivada de Y respecto a U. Y entonces tendríamos que esto va a ser 1/4 de U a la menos 3/4. Luego determinamos la derivada de U respecto a X. La derivada de esto sería 6. Y al final, la derivada de Y respecto a X va a ser igual al producto de este y este. Es decir, 6 por 1/4 de U a la menos 3/4. Simplificado y sin exponentes negativos, esto sería 3 dividido por 2 que multiplica a U a la 3/4. Y finalmente solo expresamos a U en términos de X. Bien, fíjense que algo importante, ahora que ya tenemos una regla adicional a productos y cocientes, y aquí empezamos a combinarla, ¿no? Entonces, es importante identificar, ¿verdad?, qué tipo de función nos dan para derivar y así aplicar la regla de forma apropiada. Es decir, que a veces podríamos confundir el tipo de funciones, a veces se parecen tanto y entonces podríamos aplicar la regla equivocada. Entonces, esto que tenemos aquí es una función compuesta. ¿Y cómo sé yo que esto es una función compuesta? Puesto que todo está dentro de la raíz, o si lo expreso como un exponente, todo está dentro del paréntesis. Pero esta es una función compuesta que en su interior, en lo que nosotros denominamos argumento, tiene un cociente. Entonces recuerde que la regla de la potencia, si esto es u de x, entonces el exponente pasa a multiplicar, le restamos una unidad del exponente, pero tendríamos que derivar lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es un cociente. Y los cocientes se derivan aplicando la regla del cociente. Entonces,
la derivada va a ser igual a, tengo un tercio, de todo esto elevada a la 1/3 menos 1. En una unidad hay 3/3, 1/3 menos 3/3 menos 2/3. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Y eso es un cociente. Y entonces aplicamos la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? Copiamos la función del denominador y multiplicamos por la derivada del numerador. La derivada del numerador es 1. Luego a esto vamos a restar la función del numerador. Perdón, aquí es x más 3. Use 2, pero es x más 3. Ok, y luego le vamos a restar la función del numerador y la multiplicaríamos por la derivada del denominador, que también en este caso es 1. Esto permanece igual. Y entonces tendríamos aquí x más 3, y aquí este menos lo voy a multiplicar, menos por x, menos x, y menos por menos es más. Bien. Entonces, esto permanece igual. Y operando los términos semejantes aquí en el numerador, el cociente, x con menos x se hacen 0. Y luego tendríamos 3 más 2, que es 5. Y en el denominador, x más 3 elevado al cuadrado. Bien, entonces, ahora vamos a tratar de simplificar esta expresión, y para ello voy a aplicar esta propiedad de los exponentes a esta expresión. Tendríamos x menos 2 a la menos 2/3, y en el denominador x más 3 a la menos 2/3, multiplicada por 5 sobre x más 3 al cuadrado. Y entonces vamos a multiplicar la regla de
multiplicación para fracciones algebraicas es que multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Seríamos 5 por x menos 2 a la menos 2 tercios. Y aquí tendríamos 3, ¿no?, que multiplica al producto de estos dos. Como estos dos tienen la misma base, copiamos la base y sumaríamos los exponentes. Menos 2 tercios más 2. En cada unidad hay 3 tercios, ¿no? Entonces, en 2 unidades habrían 6 tercios. Entonces, menos 2 tercios más 6 tercios serían menos 4 tercios. Perdón, serían 4 tercios positivos. ¿Ok? Y finalmente, como está con exponente negativo, podríamos pasarlo al denominador con signo positivo. Nos quedaría 5 en el numerador, 3 que multiplica a x menos 2 a la 2 tercios por x más 3 a la 4 tercios. Bien, creo que con eso estaríamos concluyendo por el día de hoy.